Bueno, ya lo presentamos antes de la pausa. Está el doctor Leonardo Ristori con nosotros y lo que primero podríamos analizar es este aumento exponencial de casos, sobre todo durante el fin de semana, doctor. ¿A qué se debe? ¿Se debe a que hicimos más exámenes o se debe a que nos relajamos y nos contagiamos de más? Diana, yo creo que se debe a tres causas. Por un lado, sí, efectivamente se han hecho más exámenes, lo que nos permite identificar más personas contagiadas, y eso yo creo que da cuenta de un determinado porcentaje de los mayores casos que se han denunciado. Por otro lado, siempre se dijo que epidemiológicamente esperábamos una alza de los fines de abril y los primeros días de mayo. El famoso pico. Porque, claro, porque en Chile se dio una circunstancia bastante especial, y es que la epidemia local, pandemia mundial, digamos, empezó por el barrio alto, ¿ya? Empezó por las comunas de Las Condes, Vitacura, y en gente relativamente de la edad mediana, 50, 40 y tantos años. Pero sabíamos que poco a poco se iba a ir extendiendo hacia otras comunas, donde la concentración y la densidad poblacional es mayor y donde la posibilidad de contacto también es mayor. Y en la medida que llegue a esas comunas iban a haber más casos. Son los lugares en que además están las cárceles, son lugares en que hay hogares de ancianos que son mayores. Entonces, era esperable que creciera la incidencia de pacientes en esas comunas y eso se iba a ir dando lentamente y se calculaba que en esta época. Y el tercer factor, sin duda, y es lamentable, es la falta de responsabilidad, diría yo, de gran parte de la población, que tal vez por mensajes que a lo mejor no han sido bien entendidos, pero yo creo que también por parte de responsabilidad propia, ¿Cómo cuáles mensajes, no ha tomado doctor? esto suficientemente en serio. ¿Cuáles mensajes han sido...? Mire, yo creo que los médicos hemos tenido alguna responsabilidad en eso, digamos. Cuando hemos dicho que, por ejemplo, la gente joven, o sea, que la mortalidad se acumula en los grupos de mayor edad, quizá hicimos sentir que la gente joven era invulnerable. Claro. Y no es así. La gente joven se contagia exactamente igual que cualquier persona. Otro cuento es que no haga los síntomas graves que hacen o que incluso pueda hacer la enfermedad no evidente. Pero como vector de contagio sirve lo mismo. Y por lo tanto ellos están en condiciones de seguir transmitiendo la enfermedad a las personas mayores que sí van a enfermar gravemente y van a poder morir. O sea, por ejemplo, la sintomatología de un joven. Yo tengo el caso cercano de un amigo que la sintomatología de él, por ejemplo, es dolor de piernas, como un dolor muscular. Pero él vive con su papá, que tiene sobre 75 años y tiene fibrosis pulmonar. Entonces, imagínate tú lo que le pasa a él. Él recibe el contagio, su sintomatología es soportable. Pero el peligro es que él le puede transmitir eso a su papá, que está en una condición tremendamente vulnerable. Que puede morir, Por supuesto, eso es lo que se da. Esos son los llamados que se han hecho permanentemente y ya no solo a autoridades sanitarias, sino que yo he escuchado al subsecretario del Interior hablando de este tema. Ya, efectivamente, una persona joven puede tener un cuadro que se parezca a una influenza, a una gripe que no sea demasiado intensa, puede incluso no tener ninguna sintomatología, ser un caso asintomático, y eso no lo excluye de la responsabilidad de ser una persona contagiante. Ese mensaje yo creo que o no lo hemos dado bien o simplemente estamos enfrentando una población joven altamente irresponsable y que tiene cierto orgullo, digamos, de enfrentarse a la autoridad y de cuestionar todo. Doctor, a partir de las cifras que hemos visto en los últimos días, se abre una interrogante de lo que más nos preocupa o nos debiera preocupar, que es qué capacidad van a tener los servicios de salud para poder atender a un creciente número de pacientes. Algunos de ellos no van a necesitar hospitalización, pero otros sí. Y vemos en el diario La Tercera, en la página 10, ahí está, lo que dicen médicos y expertos que advierten de una mayor demanda de camas UCI por brusco aumento de casos de COVID-19. Voy a citar el caso, por ejemplo, del Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, donde dice que en los últimos 8 días tenían 16 pacientes hospitalizados y ahora tienen más de 40. Ese está siendo el aumento que está teniendo un hospital de esas características. En la exposta central, las consultas diarias por sospechas de coronavirus oscilaban entre 250 y 280 hasta la semana pasada,
pero ayer ya habían tenido hasta las 4 de la tarde 340 atenciones. Me gustaría preguntarle a usted, que trabaja en una urgencia de una clínica, si es que ya está viendo que ha aumentado la presión, la demanda por atención, y qué podría pasar o cuándo cree usted que esto podría ya transformarse en algo más complejo. Bueno, ese fenómeno lo estamos viendo también en la clínica, y yo entiendo que en todos los establecimientos hospitalarios, al menos de la región metropolitana, ¿ya? Que es donde tengo mejor información. Y donde están la mayoría de los casos. Y donde están la mayoría de los casos. Pero efectivamente ha aumentado la presión sobre los servicios de urgencia y subsecuentemente entonces sobre las unidades de cuidado intensivo por demanda de camas de hospitalización. Ahora, de acuerdo a la información que tenemos del Ministerio y a la que yo puedo dar de la clínica, todavía tenemos cierta holgura de camas. ¿Qué porcentaje más o menos, doctor? Nosotros copamos el domingo, copamos las camas UCI normales, ¿ya? Y activamos el plan que teníamos preparado antes para convertir rápidamente, y se hizo en 1 hora y media, digamos ya, 12 camas más inmediatamente en otro piso y que estaban prehabilitadas con personal y con elementos para poder atender la demanda que tuvimos. Y después de eso se dieron algunas altas y volvimos un poco a una situación más cercana a lo habitual. Son sectores que están completamente aislados, o sea... Sí, son sectores que están preparados para eso. Recuerden ustedes que la autoridad sanitaria, en el caso nuestro, el Servicio de Salud Oriente, tomó, como quien dice, el mando, la gestión incluso de las camas privadas. Exacto. Claro. De manera que los hospitales suspendieron actividades que son electivas, y eso ha permitido tener una cierta holgura de camas que nos permite todavía bien dar respuesta a esta mayor demanda que se va a producir. A veces en el caso probablemente de recintos privados. Pero hay preocupación, lo dice el artículo de la tercera, en el tema de la demanda de camas, sobre todo camas UCI en algunos contagiados. Y yo creo que es importante revisar ciertos números que aclaran un poco este aspecto de manera general. Sale, por ejemplo, el tema de la Exposta Central, que recibía la semana pasada entre 250 y 280 consultas. Perdón, que tú lo habías dicho, ¿no? Sí. Sí, no. Pero es que yo quería decir que había subido a 600 y que el 70% de esos había dado positivo. Sí. De todo lo que estaban... El 70% de los pacientes que consultan dan positivo, Exacto. dice. Bueno, pero esa gente, esas personas que consultan, primero, una vez más, estamos ante un aumento de los casos contagiados. Además, la gente empieza a querer un poquito más de cultura también, entonces ya se selecciona un poquito para ir a consultar, de manera que nos llama la atención que los casos que realmente consultan porque consideren que son sospechosos, efectivamente son positivos. Claro. ¿Ya? Sigue habiendo un porcentaje bastante alto de PCRs que salen negativas, ¿ya? Claro. Pero va a aumentar la positividad de esas PCR sin duda alguna en la medida que los contagios vayan aumentando. Veíamos en el fin de semana que llegamos en algún momento a pasar de un 8% positividad aproximadamente que había promedio en la semana pasada. Subió. A un 14, incluso un 18% entiendo uno de los días que fue el mayor. El tema es que lo que estamos viendo en estos momentos en los servicios de urgencia, en las camas UCI, es reflejo de lo que ha pasado días atrás. Sí. Porque en el fondo la gente que ya llega a esas situaciones porque se enfermó hace varios días. Y la preocupación entonces que vaya a pasar, a raíz de las cifras que hemos conocido el fin de semana, en 5 días más, por ejemplo. ¿Usted cree que ahí va a haber un aumento significativo de la demanda de camas críticas? Yo creo que sí, efectivamente, si excluimos los casos asintomáticos que se han descubierto como positivos, que, insisto, forman parte de un porcentaje todavía no mayoritario, la verdad de las cosas es que la mayor cantidad de casos positivos actuales dan cuenta de contagios que ocurrieron entre 5 y 10 días atrás. Y sacamos el cálculo que podía haber sido para el fin de Semana Santo, doctor. Podría haber sido atrás, tal vez un poco posterior a ese porque el periodo de incubación está más o menos entre los 5 y 10 días. Y yo creo que en 5 o 10 días más vamos a tener respuesta de lo que ocurrió este fin de semana. Usando su misma lógica, solo para puntualizar, porque un paciente que entra en una cama de ventilación mecánica aproximadamente permanece 15 días ahí, ¿cierto? Como promedio, sí. Como promedio. Hay 4 días o 20, digamos. Claro, hay algunos más, algunos menos, pero en un promedio 15 días se ocupa una cama crítica de la UCI, por ejemplo. Si hoy día ya estamos con una capacidad bastante grande ocupada de esas camas y vimos lo que pasó el fin de semana en la Florida, por decirle, una fiesta de 400 personas. En Maipú. En Maipú. Fiestas clandestinas en Huechuraba.
también en la comuna de Las Condes, el relajo de algunas personas que viajaron para el fin de semana largo, esto se va a traducir en 15 días más, tal vez en un nuevo aumento exponencial, pero todavía van a permanecer ocupadas las camas que hoy día están ocupadas, ¿cierto? Claro. ¿Podríamos ver en 2 semanas más un colapso y que no haya ventilación mecánica para alguien que lo requiera? A ver, siempre pensando en lo que podría ser, ¿ya? Pero yo lo veo poco probable. La verdad es que todavía el recurso... No hay que olvidar que el sistema sanitario está funcionando en red, ¿ya? De manera que si nosotros realmente en la región metropolitana tuviéramos una condición cercana a lo crítico, todavía tenemos la posibilidad de trasladar pacientes a lugares aledaños a la región metropolitana y que no están en la misma condición, ¿ya? Y hay una holgura. Efectivamente, algunos pacientes que están en la UCI van a salir de respiración mecánica y van a pasar a una situación menos demandante de atención, que va a permitir trasladarlo a otros lugares que dentro del mismo hospital o incluso en estos recintos que se han habilitado como hospitales, como el caso de Huechuraba, ¿no es cierto? O sea, ¿esto cuesta que no va a haber un colapso? Yo tengo la mayor confianza del mundo en que no va a haber un colapso. Yo creo que estamos muy bien dotados de respiradores mecánicos. Creo que más importante que los respiradores es el personal. Exacto. Ya, porque atender a un paciente UCI no es solamente mover las perillas de un respirador, sino que hay una cantidad de otras cosas. Se ha trabajado en términos de adiestrar al personal y siempre va a estar la supervisión de los médicos UCI encima. Y pienso que el sistema sanitario nuestro va a dar respuesta de este momento de pic que yo creo que todavía va a crecer. Va a crecer a raíz de la lamentable situación que vivimos el fin de semana pasado. Claro. Porque no justifico para nada la cantidad de autos que salieron de Santiago. Increíble. O sea, perdón, no estamos haciendo caso de la advertencia de nuestra autoridad sanitaria, digamos, y yo creo que ahí hay responsabilidades, ¿no? Doctor. Es que hay una Habría confusión que ser ahí. mucho más duro en eso. Sí. Hay una confusión ahí porque, en rigor, incluso algunas autoridades como alcalde han dicho, bueno, lo que pasa es que los mensajes no han sido muy claros, entonces la gente no entiende. Yo creo que es un poco quitarle peso a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, porque yo creo que no hay que ser tan inteligente como para darse cuenta en la situación que estamos viviendo. O sea, Yo creo no que sé- las dos cosas importan, también la No, comunicación. yo estoy cierto en eso, pero está claro de todo lo que estamos escuchando que la situación es grave. Son las dos cosas. Claro, la situación es grave, ¿ya? Hay que equilibrar, y también uno entiende un poco eso, ¿no? Hay que equilibrar la prolongada cuarentena que afecta, ¿ya? La salud mental de la gente, afecta, aumentan los accidentes de los niños, aumenta la violencia intrafamiliar por esta convivencia forzada, a veces en lugares bastante pequeños, y el problema económico, digamos, del cual yo no soy experto como para referirme, pero que está ahí presente. Eso hay que equilibrarlo con la expansión, ¿ya? Y de los casos de contagio. Entonces, en ese equilibrio se ha buscado esta estrategia de hacer cuarentenas parciales y permitir a algunas personas volver a un cierto grado de normalidad. Si ustedes me permiten, yo diría que podríamos, estoy inventando, pero puede haber otros esquemas, podríamos hablar de una alerta en, digamos, en niveles, desde un nivel 1 a un nivel 4, por ejemplo. ¿Ya? En que el nivel 4 es la cuarentena absoluta, digamos, en que nadie puede salir más que por razones justificadísimas, al nivel 1, en el cual probablemente hay una vida prácticamente normal ¿Y en como la cuál teníamos hace meses. estaríamos ahora? ¿Ya? Y cuando la autoridad señala que puede volverse a una normalidad relativa, en fin, cosas, uno está volviendo del nivel 4 al nivel 3, pero no del nivel 4 al nivel 1. Y en ese sentido, ya tal vez valdría la pena definir mejor lo que queremos en cada uno de los niveles para que uno se pueda guiar mejor. Ahora, pero el la fase mensaje 4... tiene que ser bien claro, porque nos dimos cuenta, y era algo que temíamos y lo comentábamos, que cuando se utilizan ciertos conceptos el mensaje sea equívoco, sea interpretado de distinta manera por distintas personas. Y de hecho hay una especie de cambio de tono en lo que escuchábamos de parte del propio presidente, del ministro de Salud, de los subsecretarios del fin de semana, donde se dejó usar el concepto de la nueva normalidad, por ejemplo, porque algunos consideran que eso dio pie para un relajo. En el fondo la gente quizás, hay un porcentaje de la población que sintió que era el momento de empezar a flexibilizar ciertas medidas. Y si uno ve las cifras, doctor, quizás estamos en el momento clave donde hay que ser
disciplinado con la normativa que se está fijando, con las medidas que se están decretando de parte de la autoridad, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, estoy convencido de eso, digamos, y creo que hay que atacar el problema por los dos lados. Por un lado, ya ser muy específico en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y eso por comuna, por sector, por región, en fin, de acuerdo a cómo van evolucionando las curvas. Pero por el otro lado, también ser muy, voy a usar la palabra, muy inflexible en cuanto a exigir el cumplimiento de esta normativa. Exacto. Porque la verdad es que, lamentablemente, lo que personalmente yo he visto es que a la gente que no cumple la normativa no le pasa nada. Por ejemplo, la gente que sale de Santiago. El fin de semana veíamos la cantidad de vehículos que tuvieron que ser devueltos porque no tenían ninguna justificación para salir. Usted dice, en ese caso la sanción debiera ser mayor. Es decir, se devolvieron vehículos. Pero no yo pasó no vi nada que a más. nadie se le pasara una multa. Es que por eso, es que usted tiene toda la razón, porque yo digo ya, voy a ver si por si En pasa. una de esas. Voy a tomar el auto, voy a llegar a... ¿Y qué pasa? Me devuelven a mi casa, no Y eso pago una sería todo. multa, Y no eso cumplo sería todo. ningún tipo de pena. Entonces, finalmente, el riesgo es cero. Claro. Y ahí estoy de acuerdo con usted, yo creo que tiene que haber una sanción ejemplificadora. Pero, ¿qué pasa con este concepto de nueva normalidad? Porque, mire, a mí me pasó con mis hijos, por ejemplo, cuando... la subsecretaria habló de juntarse a tomar café, de a 4 personas, luego el ministro habló de una cerveza, una empanada, en fin. Sacando el matiz de a qué nos vamos a juntar, ¿cómo le explico yo a un adolescente que no se puede juntar con sus amigos? Porque es lo que yo creo de verdad. Pero si la subsecretaria lo dice, ¿qué faltó ahí? ¿Faltó hacer diferencias de localidades, de regiones, o se usó mal el concepto, cree usted, doctor? Sí, yo creo que ese fue un ejemplo, pero se mantuvo la necesidad de la distancia social, del uso de la mascarilla, Sí. del lavado de manos y todo eso, ¿no es cierto? Fue un ejemplo, quizá pudo ser un mejor ejemplo. Yo tengo una tremenda fe en la autoridad sanitaria de nuestro país y nunca les he criticado, pero yo creo que desde el punto de vista comunicacional algunas cosas deberían aclararse mejor. Nosotros, en otro ámbito, pero en emergencias de otro tipo, de catástrofes, terremotos, qué sé yo, usamos niveles de alarma. ¿Ya? Y ustedes recuerdan que UNEMI habla de alerta amarilla, alerta roja. Yo creo que aquí deberíamos usar un idioma similar, ¿ya? En el cual se especificara en cada uno de los niveles qué es lo que se puede hacer y lo que está prohibido hacer. De manera que todo el mundo sepa que la comuna de, no sé, Huechuraba, ya, está en el nivel 2. Y uno va a leer y el nivel 2 autoriza esto y prohíbe esto. Y el que no se somete a esa legislación, tiene que afrontar las consecuencias severas de lo que va a pasar. Yo encuentro increíble que la persona que arrendó un galpón y organizó una fiesta para 400 personas en Maipú, en primera instancia haya quedado con arresto domiciliario nocturno. ¿Ya? Esa persona es culpable de un delito muy grande. Gravísimo. Muy grande. Ahora, ayer vimos una respuesta que me parece que va bastante más en esa línea, que es una multa de 50 millones de pesos sí. Exacto. Ya, al bueno, organizador. y eso sí que debería ser publicitado de manera que el resto de la Estoy de gente acuerdo con lo usted. suma como una Exacto. advertencia. Sí, totalmente de acuerdo.